El propósito principal de la Biblia, de la palabra, es revelar a Dios, su plan, sus propósitos y, como dice en el Evangelio, que podamos tener vida eterna en Él. Amén. Aunque en la Biblia hay historia, no es principalmente un libro histórico como del colegio. Aunque hay romance en la Biblia, ¿verdad? A algunos les gusta subrayar esos versículos románticos y no sé, ir de pesca con esos versículos o dedicarlo a la esposa. Aunque hay versículos románticos, aunque hay romance en la Biblia no es principalmente una novela. Aunque hay poesía en la Biblia, no es principalmente un libro poético, ¿no? Y así, ¿no? En la Biblia hay muchos temas, perdón que voy a estornudar. Salud, gracias. Esos son mis estornudos aguantados. Aunque habla, ¿no?, del propósito del hombre, la Biblia no es principalmente un libro de realización personal. Y esto es algo que tenemos que entender, porque también hablando de los últimos tiempos, estamos hablando de profecía y se dice que más o menos un tercio de la Biblia son versículos proféticos que tienen que ver con el futuro, que tienen que ver con eventos por venir, pero en ningún momento Dios quiere que leamos la Biblia como aquel que lee el horóscopo para ver qué le va a pasar. Así que siempre tenemos que tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque mucha gente se enfoca en solo una parte de la Biblia o en solo una revelación de la palabra de Dios y de ahí es donde vienen pues el desbalance en doctrinas o gente rara con la que te encuentras que dice son cristianos, pues dice este cristiano es medio raro, o también de ahí vienen después las sectas también, ¿no? Que tomaron una parte de la Biblia y de eso hicieron su caballito de batalla. Así que por eso la palabra de Dios dice que al estudiar la Biblia tenemos que ser cuidadosos, saber cómo la Biblia se interpreta a sí misma y entenderla, ¿no? Así que tenemos que dejar que la Biblia se explique a sí misma, para lo cual debemos de tener una mente sin ideas preconcebidas, una mente limpia, sin prejuicios, una mente descontaminada. Es como aquel que quiere ver las estrellas, aquel que quiere ver las estrellas no las va a poder ver desde Lima o desde la ciudad. ¿Cuál es el mejor lugar o desde dónde es el mejor lugar que se pueden ver las estrellas? Usualmente el desierto, ¿no? Usualmente el desierto donde no hay luces artificiales del hombre es donde se puede ver mejor las estrellas. Por eso ahí ponen los grandes telescopios, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque en la ciudad hay mucha contaminación, no solo, vamos a decir, luminosa, sino contaminación también en el ambiente. Y algo así tenemos que ser realistas, que pasa con nuestra forma de ver a Dios, el mundo bíblico, el mundo espiritual y sobre todo la profecía de los últimos tiempos, de lo cual estamos hablando, de ser entendidos en los tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en la palabra Dios dice algo y Él lo asume y no lo explica. Y ahí es donde muchas veces nosotros cometemos el error de tratar de explicar algo que Dios no explica, pero que a la vez es real. Por ejemplo, Génesis 1:1, Dios simplemente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y de ahí nos empieza a explicar que Él dijo sea y fue, pero Él no explica, no, muchas cosas que quedan en el aire, simplemente nos queda creerlas, recibirlas. ¿Por qué? Porque el propósito de la Biblia no es un libro de ciencias necesariamente, aunque hay mucha ciencia, aunque hay muchos, vamos a decir, cosas para los científicos, pero principalmente no es un libro de ciencia.
Así que no explica muchas cosas, los procesos, ¿no? Porque ese no es el motivo de la Escritura. Y los hombres fallan ahí cuando tratan de muchas veces explicar lo que Dios no explica. Así que hoy día he hecho este preámbulo porque necesitamos ser cuidadosos. Vamos a ver un tema, como digo, como dije al principio, no solo lo vamos a poder completar hoy día porque es muy extenso y hay que poner un fundamento, pero vamos a ver un tema que es controversial. No queremos probar algo, sino dejar que las Escrituras mismas nos enseñen, dejar que las Escrituras mismas nos den entendimiento de lo que ella dice. Acompáñeme por favor a Mateo 24. Mateo 24, y voy a estar leyendo esta noche principalmente la Nueva Traducción Viviente. Estamos hablando de ser entendidos de los tiempos, estamos hablando de los últimos tiempos. Mateo 24, empezando por el versículo 23 al 26, cuando Jesús estaba hablando de los últimos tiempos. Entonces, versículo 23, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean, pues se levantarán, esto es profético, ¿verdad? Falsos mesías y falsos profetas, y realizarán grandes milagros y señales para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Por eso es importante que tú y yo estudiemos la palabra, porque yo creo que tú y yo somos los elegidos de Dios, ¿verdad? Somos ese grupo que Dios nos ha elegido. Dice, miren que les he advertido esto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten a ir a buscarlo. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque acá nos dice que va a haber gente que va a decir como que para que tú te conectes con Dios, para que tú te encuentres con Dios, vas a tener que ir a cierto lugar geográfico. ¿Y cuántas veces yo he escuchado a creyentes decir esto? No, vámonos al monte tal, porque en el monte tal ahí han hecho un sitio donde se busca a Dios y donde Dios está más cerca. O no, vámonos al desierto a buscar a Dios, vamos a tal lugar a buscar a Dios. No, hermanos, tengan cuidado. Es cierto que, por supuesto, ¿no? Vamos a decir, si tú vas a una reunión de oración o si tú vas al cine, de hecho que ¿dónde va a ser más posible que tú tengas comunión con Dios? En una reunión donde están orando que en una reunión donde están pasando una película. Sí, pero tengan cuidado que no es el sitio geográfico. Entonces aquí dice, cuidado que cuando te digan, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean. Y verdad que cuántas religiones en este tiempo tienen sus sitios sagrados. Cuántas sectas, religiones hacen peregrinaciones una vez al año, veces para ir a tal lugar, para ser sanados, para ir a tal lugar donde hubo una aparición. Jesús dijo, tengan cuidado. ¿Qué es Mesías? Porque no es una palabra que usamos mucho. Mesías es ungido, un hombre que ha sido señalado o marcado con óleo sagrado como un sacerdote o antiguamente los reyes. Un ungido. Eso es lo que significa Mesías, ungido. Porque dijo que se levantarían falsos mesías. Y profetas es una persona que hace predicciones por inspiración divina. Persona que hace predicciones por inspiración divina es un profeta. Y él dijo, van a haber falsos mesías, o como es la palabra en el original, pseudocristos, ¿no? Que una persona que falsamente reclama el nombre y el oficio del Mesías.
y falsos profetas, como había también señalado Mateo 24:11, donde dice, y muchos falsos profetas se levantarán, dice, y engañarán a muchos. Así que cuidado, engañarán, dice lamentablemente, a muchos. O sea, estas personas son efectivas en su engaño. Y como vimos, dice, para engañar de ser posible a ti y a mí, a los escogidos de Dios. Lo que aún estamos por ver, y va a suceder en cualquier momento, en su total manifestación, es esta parte acá del versículo donde dice que realizarán grandes señales y milagros para engañar. Jesús está diciendo que estas personas van a poder realizar grandes, ¿ok? No solo a cosas chiquitas, sino grandes señales y milagros para engañar. Y por supuesto, lamentablemente, vivimos en una época donde la gente lo único que busca y va a ser guiada es por las señales y los milagros. Pero vemos que va a haber una cuota de engaño en todo lo que ellos hagan. Así que en estos últimos tiempos, según dijo Jesús, cada vez vamos a ver más gente ser capaz de hacer actos sobrenaturales grandiosos. Ustedes recuerdan en Éxodo 7, no vayan, solo lo menciono si están apuntando, cuando Dios le dice a Moisés que se presente ante Faraón y que Dios le dice, Faraón te va a demandar un milagro, así que tira tu vara y que Aarón tire la vara, y la vara se convertirá en serpiente. Así que Moisés va donde Faraón, Faraón le pide un milagro y Aarón tira la vara de Aarón, tira y se convierte en serpiente. ¿Tú has leído ahí que Faraón no salió corriendo? Faraón ni se asustó ni se inmutó, sino que dice la palabra, dice que él inmediatamente llamó a sus sabios y hechiceros, los cuales por poderes, no del Señor, sino demoníacos, dice que también hicieron lo mismo, dice la palabra, con sus artes mágicas, y sus varas se convirtieron en serpientes. Claro que todos conocemos que hemos leído que la vara de Aarón o la serpiente, ¿no?, de la vara de Moisés se comió las otras serpientes. Pero esto no quita el hecho de que estos magos y hechiceros hicieron lo mismo. Hicieron que una vara de madera se convierta en un animal vivo, en serpiente. Eso está en la Escritura, ¿verdad? Así que va a haber un incremento, dice Jesús, de señales y milagros con el fin principalmente de engañar a los escogidos. Y van a decir, pero ¿cómo tal persona puede curar? ¿Cómo tal persona puede convertir esto, puede hacer lo otro? Esa persona debe ser enviada por Dios, esa persona tiene poder, esa persona está haciendo algo sobrenatural. Y ¿sabes qué? Tú como cristiano no no es truco de magia. Va a haber un incremento. Dice, Jesús dijo, van a ser señales, grandes señales y milagros. Así que prepárense. Acompáñenme ahora a Lucas 21 también. Lucas 21, donde también Jesús está hablando de las cosas que van a acontecer en el fin. Lucas 21, versículo 24. Y ya saben, los que están ahí tipeando pueden tipear esos versículos siempre para que los que quizás están tomando nota puedan verlos. Lucas 21, 24. Y acá, porque tanto en Mateo como en Lucas, Jesús cuando él habla del futuro, habla a veces del futuro cercano,
luego habla del futuro lejano, luego otra vez habla del futuro cercano. Por eso decimos que hay que estudiar con cuidado siempre la palabra, sobre todo lo que es profecía. Hay profecías que tienen un cumplimiento cercano y a la vez la misma profecía tiene un cumplimiento futuro. Así que imagínense. Lucas 21:24 dice, los matarán espada, les decía a sus discípulos, o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo. Esto ocurrió cuando Jerusalén fue tomada en el año 73 por el general Tito. Hubo una masacre y los pocos judíos que quedaron fueron esparcidos a todo el mundo. Y esto lo profetizó Jesús. Dice, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Esto es lo que quiere decir, ¿verdad? Si ustedes que les gusta la historia, lean la historia de Jerusalén, ¿no? Los romanos, de ahí pues invadía Alejandro, de ahí los otomanos, de ahí los musulmanes, de ahí otra vez desde Roma la Guerra Santa. Israel estaba que cambiaba de dueños, si se puede decir, ¿no? De gente que estaba sobre ella constantemente, bueno, no quiero decir cada mes, cada año, a veces habían gobiernos que estaban 50 años, 30 años y la tomaban. Y Jesús dijo, ¿no? Jerusalén será pisoteada por los gentiles, pero miren lo que dice, hasta que el tiempo de los gentiles llegue, ¿qué dice? A su fin. Ajá. Da un hasta, ¿no? Va a ser pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Solo para aclarar, sabemos que los gentiles no es la gente amable, ¿no? Es una persona muy gentil, no. Según la palabra de Dios, los gentiles son todos aquellos que no son judíos, o sea, estamos hablando de nosotros, de todos aquellos que no somos del linaje de Israel, ¿no? Peruanos, mexicanos, africanos, estadounidenses, europeos, asiáticos, todos aquellos australianos que no son del linaje de Israel, la Biblia los llama los gentiles, ¿no? Los gentiles. Y dice que Israel va a ser pisoteada hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. O sea, aquí menciona que la dispersión se acabará cuando el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Y desde ese primer siglo, el esparcimiento de los judíos terminó el 14 de mayo de 1948, cuando Israel se convirtió en una nación. Después de 19 siglos, Israel se convirtió en una nación. No antes. Desde el primer siglo, hubieron intentos, nada, nunca. Israel estaba esparcido por todas partes. Así que el que tiene oídos, como decía Jesús, voy a decir en este caso, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Y qué va a suceder después? O en este tiempo. Versículo 25. Y dice, habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra, las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. Y nosotros que vivimos en Lima, ¿verdad? En la costa, que tenemos un mar, se le llama Pacífico, ¿no? Pero estos días no ha estado muy pacífico, ¿no? ¿Se han dado cuenta que hay escasez de gas para los autos? ¿Por qué hay escasez de gas? Dice que los barcos no han podido descargar el gas en Pisco por las mareas, porque han habido mareas
y el mar está inquieto. Así que pobres mis hermanos taxistas que han estado haciendo fila de horas para que le pongan solamente 10 soles de gas, 15 soles de gas por las mareas. Bueno, es una casualidad justo de esta semana, ¿no? Dice, las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente, dice, quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Fíjense, van a haber señales extrañas, dice, en los cielos, en el sol, la luna y las estrellas, ¿no? Será el sol que vemos, será cosas climáticas, es la luna que vemos, son las estrellas que vemos en la noche. Pero acá en el versículo 26 Jesús dice, bueno, y decía el 25, en la tierra caos, confusión, pero dice que la gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, dice, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Los poderes de los... Y ahora acá no habla del sol, ¿no? De los satélites o de las estrellas, sino dice acá los poderes de los cielos. ¿Y qué serán estos poderes de los cielos, estos poderes del aire? Efesios, conocemos este versículo donde Pablo nos dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra, dice, gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales, de los cielos. Jesús dijo, los poderes de los cielos serán sacudidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú lees la Biblia no puedes evitar darte cuenta que hay todo un mundo espiritual un poco más complejo de lo que solo lo creemos, o un poco más, con más detalles, que la Biblia nos da más detalles, pero que usualmente los pasamos por alto, como decía, porque a veces nuestra mente está muy contaminada. Ahí en Efesios, este versículo es Efesios 6:12, Pablo nos habla de gobernadores. ¿Quién es alguien que gobierna? Es alguien que tiene autoridad. Dice, autoridades del mundo invisible. Son seres que tienen posiciones en el mundo espiritual. No estamos hablando del lado de Dios, de sus ángeles que están al servicio de Dios, sino habla de nuestros enemigos. Dice, habla contra los que nosotros guerreamos, así que son anti Dios o son contrario a Dios, son gobernadores, son autoridades, son fuerzas, dice, poderosas, son espíritus malignos. La mayoría de los cristianos solamente el término que usamos para aquellos seres espirituales que están en contra de nosotros y en contra de Dios son demonios, ¿no? Satanás y sus demonios, decimos. Satanás y sus ángeles caídos son los demonios, estos espíritus demoníacos. Pero si estudias la Biblia, tú te vas a dar cuenta que hay más detalles que la Biblia nos lo da acerca de estos, de este mundo espiritual. Y Jesús ahí en Lucas dijo que los poderes de los cielos serían sacudidos. ¿Cuándo? En esos últimos tiempos. Así que hoy lo que queremos estudiar, wow, ya son las 9, espero que estén despiertos todavía ahí, ¿verdad? Porque estén prestando atención. Lo que queremos es ver lo que la Biblia nos enseña y que nos conteste esta pregunta. Estas autoridades del mundo invisible, estos gobernadores malignos, y vemos que van a ser sacudidos, pueden pasar de ese mundo espiritual y tener algún
alguna participación en la tierra, pueden ellos tratar de venir de ese mundo espiritual a la tierra para producir este engaño que nos dice. A ver, ¿qué creen? Porque son cosas del mundo espiritual, ¿verdad? ¿Tendrán ellos alguna parte en ese pasaje de Mateo 24, donde dice que se van a tratar de engañar inclusive a los escogidos? Y ahora, porque vamos a ver este tema también, y es que tendrán que ver esto con las apariciones que ha habido cada vez más en la tierra de lo que se les llama extraterrestres o ovnis, ¿no? Apariciones, videos, lo mencionamos un poquito, ¿no? Pero lo vamos a ver un poco más detallado, ¿no? Y como dijimos al principio, no queremos acomodar la Biblia, no queremos torcerla para que encaje en algo que creemos. Más bien queremos estudiar la Biblia, a ver qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros, ¿no? Y para esto vamos a ver lo que la Biblia nos dice al respecto. Vamos a ver algunos ejemplos. Y vamos a recordar que Jesús nos dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Él dijo esto en Lucas 24:39. Él dijo claramente, tóquenme, ¿no? Que un espíritu no tiene carne ni huesos. Así que va a ser creo que un tema interesante. Espero que estén despiertos. Y como dije, nuestro problema es que nuestro entendimiento del mundo espiritual está contaminado, ¿no? Por tantos relatos espirituales, películas que tienen que ver con el más allá, la cosmovisión griega, romana, celta, las series de televisión, los cómics, los Vengadores, los superhéroes, los Avengers. Todo eso contamina nuestra mente y no nos permite hacer las preguntas correctas respecto al mundo espiritual. Para la mayoría de los cristianos, el mundo espiritual consiste en los espíritus solamente, en algo inmaterial. Pero vamos a ver algunos ejemplos para que veamos que la palabra de Dios nos dice que este mundo espiritual va un poco más allá y cómo se conecta con la tierra, cómo hay una conexión entre el mundo espiritual y lo terrenal. Y para esto vamos al Antiguo Testamento. Vamos a ver en Génesis 18 un relato donde Abraham tiene una visita de estos, en este caso, seres espirituales que están a las órdenes del Señor. No son demonios, sino que están a las órdenes del Señor, pero son claramente el Señor y sus ángeles. ¿Ok? ¿Están listos? Así que Génesis 18, versículos 1 y 2. Y lean ustedes en su Biblia, por favor. Y como decía, no es que yo tengo que interpretar, sino simplemente tengo que leer lo que la Biblia me dice. Génesis 18, versículos 1 y 2. Dice el Señor, ¿verdad? Dios, el Señor, se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. El Señor ya se le había aparecido antes. Ustedes saben, el Señor se aparecía en sueños, el Señor hablaba de una voz, ¿verdad? Pero aquí dice, se le apareció otra vez. Un día, empieza a relatar, Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces dice, Abraham levantó la vista y vio, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice que vio Abraham? Yo sé que hay un poco de demora entre cuando yo hago una pregunta y lo que ustedes escriben, pero Abraham levantó la vista y ¿qué vio? ¿Qué dice que vio?
dice que vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Muy bien, como dice Noemí, como dice Vilma, vio a 3 hombres. Ahora en el versículo 18 nos dice que fue el Señor quien se le apareció. Pero Abraham, que ve, no, el Señor muchas veces se había aparecido, ¿verdad?, desde el cielo y etcétera. Pero ahora lo ve en forma de ¿qué? De un hombre. Ve a 3 varones, como han puesto ahí claramente. Abraham va, se inclina al suelo en señal de bienvenida, les ofrece descansar. No estamos leyendo todo porque yo quiero que ustedes lean después todo el pasaje, por favor, pero por causa de tiempo. Les ofrece descansar, les trae agua para lavarles los pies. Le dice a su esposa Sara que prepare pan, así como Yancito siempre le dice a Sara que prepare. Le dice a su esposa Sara que prepare pan y le dice a un siervo que prepare un becerro para comer con ellos. Saltamos al versículo 8. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó mantequilla o yogur, dice, y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. ¿Y quiénes eran estos hombres? Uno el Señor y 2 ángeles, nos dice cuando ustedes lean el relato. ¿Y qué dice? Versículo 8. Mientras ellos, ¿qué hacían? Comían. Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. ¿Qué dice que están haciendo estos varones? Primeramente son, para Abraham, están en forma de hombre. No son espíritus, no están volando, no son transparentes ni nada. Son como hombres. Él les lava los pies, les ofrece descanso, les sirve comida. ¿Y qué hacen ellos? Ellos, fíjate, ellos no dicen, no, nosotros somos ángeles, y el Señor no le dice, no, nada, ¿no? Sino dice que ellos, ¿qué? Comen comida. Y vamos a ver qué es el Señor, porque algunos de ustedes dirán, pero es que no puede ser Dios o no pueden ser ángeles los que están ahí comiendo con Abraham. Y otra vez, simplemente estamos leyendo la Biblia, dejando que la Biblia nos enseñe a nosotros sobre estos personajes. Amén. El Señor le dice que va a regresar. El Señor le dice, yo voy a regresar en un año y Sara va a tener un hijo. Por eso les digo, lean después todo el relato. Y dice que Sara se rió, pero en silencio. No es que Sara se carcajeó, sino por dentro se rió y ella dijo, ¿no? Ay, ¿acaso puede una mujer en esta edad, ¿no?, tener otra vez alegría, otra vez tener un hijo? Saltemos al versículo 13. Entonces, ¿qué dice? ¿Quién? En el versículo 13. El Señor, otra vez, le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? ¿Qué dice? Era un hombre, pero era el Señor, ¿no? Están ahí, hermanos, ¿verdad? Regresaré, dice, dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor dijo, no es cierto si te reíste. Versículo 16, ¿qué pasó? ¿Después de qué? Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma.
Ahora es interesante porque es la Biblia y ustedes pueden ir al arameo, todo, o sea, el escritor de Génesis lo dice así. Estos eran hombres, pero era el Señor y eran dos ángeles. ¿Y qué comieron? Los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, dice, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. Y tú ves que eran tres y Abraham se queda conversando con el Señor y los otros dos lo dejan a ellos y se van caminando hacia Sodoma y Gomorra. Y son los que después vamos a leer en el relato de Lot. Y el Señor se queda con Abraham y Abraham le dice, no, juzgarás la ciudad si hubieren 50 justos, si hubieren 10 justos, si hubieren 5 justos. Y está hablando con el Señor. Así que un ejemplo solamente, ¿no? Los ángeles, el Señor es espíritu, los ángeles son espíritus. Sin embargo, los seres espirituales, según el relato de Génesis, hay otros pasajes donde los ángeles se muestran y son portentosos y grandes y uno cae como muerto al verlos, pero en este pasaje los ángeles y el Señor se aparecen como hombres. Y es increíble, ¿verdad? Porque nos dice que tomaron una forma humana 100% y hasta comieron. Claro, esto en mi mente digo, pero ¿cómo es posible que tienen sistema digestivo? ¿Cómo es posible que coman? Y salen todas las preguntas que yo quisiera que Dios me explique, ¿no? Que cómo es posible que si son espíritu puedan hacerse, cómo llegaron a ese lugar. Todas las preguntas que como seres humanos tenemos, ¿no? ¿Cómo descendieron hacia ese lugar? ¿Fueron caminando? ¿Fueron en camello? ¿Cómo gustan la comida? O sea, todas las preguntas que como seres humanos nosotros nos hacemos y que el Señor nunca las trata de explicar. Él no nos da esos detalles. Porque, no sé, su propósito no es simplemente mi curiosidad, pero sin embargo, el leer esto es sorprendente, porque te das cuenta entonces que los seres espirituales como los ángeles, que Dios los creó espíritus, ¿verdad?, vivientes, sea que Dios les da la capacidad, pero pueden venir a este mundo material y el mismo Señor vino y caminar como hombres y tener una conversación y hasta comer, dice, porque ellos comieron. En otros relatos vimos que el Señor se le apareció a Gedeón, Gedeón le preparó y el Señor no comió. Cuando el Señor se le apareció a Manoa, ¿verdad? También le dijo, ven, espérate, te voy a preparar algo. Y lo preparó, pero dice que lo puso sobre una piedra y lo consumió el holocausto. Sí, o sea, hay muchos ejemplos también de que esas cosas sucedieron, pero en este caso ellos comieron con Abraham. Y como dije, estos tres varones habían estado con Abraham, uno era el Señor, los otros eran dos ángeles, así que dos, no el Señor que se queda conversando con Abraham, otros dos se van caminando hacia Sodoma y Gomorra, mientras el Señor se queda con Abraham. Y vamos a Génesis 19, dice, al anochecer. ¿Qué dice tu Biblia? Al anochecer, ¿qué pasó? ¿Quiénes? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice tu versión, Karina? ¿Qué dice? Génesis 19:1. Al anochecer, ¿qué dice? 19:1, Génesis 19:1. Al anochecer, ¿qué dice? Los dos, ¿qué dice tu Biblia? Muy bien, Karina ya me dijo también lo que dice su Biblia. ¿Qué dice la Biblia de ustedes? Vilma nos dice que eran dos ángeles. Y en el capítulo 18, ¿qué decían? Que eran dos, ¿qué? Llegaron los ángeles. Pero en el capítulo 18 viste que decía llegaron dos, les decía que eran hombres. Y ahora nos dice que esos hombres eran ángeles.
Así es. ¿Mm? Los dos ángeles llegaron, dice, a la entrada de la ciudad de Sodoma. Otra vez, ahora se encuentran con Lot. Lot estaba allí sentado y cuando los vio se puso en pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Eran ángeles, pero a la vez tenían un cuerpo humano. ¿Cómo lo hace el Señor? No sé. No, la Biblia no explica ni trata de explicar ni que yo explique eso. Solo me lo dice para darme un entendimiento más del mundo espiritual y angelical. Señores míos, versículo 2, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Él no sabía para qué habían venido estos. Yo estoy seguro que él sí tiene que haber, estos ángeles aún como hombres, tienen que tener algo especial, ¿no? O sea, una percepción especial que inmediatamente tanto Abraham como Lot se levantan para servirles. O no, respondieron ellos, pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió y finalmente fueron con él a su casa. ¿Qué hizo Lot? Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura, recién horneado. Uy, qué rico. Con pan, Jenny, esa es una indirecta para ti, ¿eh? Con pan sin levadura, recién horneado. ¿Y ellos qué dice? Ellos comieron. ¿Sabías que los ángeles comían comida humana? Y que tenían apariencia de hombre. En la Biblia otra vez, ¿no? Hay otros relatos donde los ángeles pues están en los cielos, ¿no? Y como los pastores que se le encontraron y cantaban ahí, uy, los pastores se asustaron. Pero ahora aparentan una forma humana y un cuerpo humano, ¿no? Que comen, le lavan los pies, etc. Para abreviar, vinieron, ya conocemos quizá la historia, ¿no? Vinieron los hombres de la ciudad que eran perversos, querían tener relaciones sexuales con ellos y en todo esto Lot trató de protegerlos. Y fíjense, porque esto es algo interesante, Lot no dijo, estos son ángeles y los ángeles ni siquiera pueden tener sexo ni nada, así que no les va a pasar nada, no se preocupen. No, Lot en todo tiempo los protegió. La gente se lanzó contra Lot para agarrarlo y dice, y tirar la puerta abajo, y el versículo 10 dice, pero los dos ángeles, otra vez dice que eran ángeles, extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. En otros pasajes vemos ángeles que están con espada y que con su sola presencia nomás hubieran hecho que todo el mundo retroceda, pero acá ellos se encierran en una casa y ponen el cerrojo, dice. Y estos ángeles tenían poder, porque fíjate el versículo 11, dice, luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Y estamos leyendo la palabra porque estamos construyendo algo, estamos hablando de los últimos tiempos, donde va a haber más actividad del mal, más actividad demoníaca, más actividad de estas potestades, ¿no? Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, Hebreos 13, vayan al Nuevo Testamento, Hebreos 13, por favor. Hebreos 13, que también nos dice mucho, aunque es un pasaje muy corto, nos dice mucho de estos
de este mundo espiritual. Hebreos 13, versículo 2. Dice, no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho, ¿qué dice? Han hospedado ángeles sin darse cuenta. Han hospedado ángeles sin darse cuenta. Está hablando de la hospitalidad, ¿no? A los desconocidos y acá el escritor de Hebreos da el ejemplo que para él es algo muy normal hablar de esto. No trata de explicar nada, no trata de explicar cómo así, cómo simplemente lo dicen, ¿no? Es como que la palabra, la cosmovisión espiritual de la palabra es muy diferente a la nuestra, ¿no? Nosotros, queremos más información de cosas y ellos simplemente nos dicen cosas y no nos le explican. Dice hospeden, ¿no? Sean hospedadores. Algunos, por ser hospedadores, han llegado hasta hospedar ángeles y no se han dado cuenta. Yo sé los que... por eso estamos leyendo más de un pasaje, ¿no? Porque si solo fuera este pasaje, cualquiera va a decir, no, un ángel es un mensajero, así que estos han hospedado a los mensajeros de Dios, que son los pastores o los predicadores, pero para eso tenemos el relato de Génesis, donde dice que Abraham hospedó, ¿no?, al Señor y 2 ángeles, y Lot tuvo 2 ángeles en su casa. Y acá yo creo que también la palabra nos habla de eso, que hospedaron ángeles sin darse cuenta. Y más lo vemos, pues, ahora en el relato de la resurrección de Jesús. Porque acuérdense que Jesús murió, ¿verdad? Y resucitó con un cuerpo glorificado. Recuerdan, ¿verdad? Cuando Jesús se le apareció a esos 2 que estaban andando en el camino de Emaús, dice la palabra, Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Y ellos lo miraron, pero Dios impidió que lo reconocieran. Pero Jesús está caminando al lado de ellos y para ellos Él era un hombre más. Caminaba como hombre, hablaba como hombre, parecía un hombre, aunque no reconocieron que era Jesús, pero para ellos 100% que era un hombre que estaba caminando con ellos. Sin embargo, era el Señor resucitado. Cuando Jesús se le aparece a María Magdalena después de la resurrección, también dice que ella no sabía que era Jesús y dice que ella pensó que era el hortelano. Confundió a Jesús con un hombre. Jesús ya había resucitado. Y le dijo, Señor, le dijo, no, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Porque pensaba que era el cuidador. Era Jesús, pero ella pensaba, que era un hombre. Y Jesús le dijo, María, y ahí él dijo, no, Raboní, que quiere decir maestro. Lo reconoció, pero le dijo, no me toques, le dijo. Todavía no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y después Jesús se aparece a ellos. Después le voy a dar los versículos para que apunten. El del camino de Emaús es Lucas 24, del 13 al 16, con María Magdalena es Juan 20, del 14 al 17. Jesús luego dice que estaban sus discípulos reunidos y dice que estaban con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Así que estaban todas las puertas cerradas y de repente Jesús estaba de pie en medio de ellos. No lo vieron llegar, no tocaron la puerta. La Biblia solamente nos dice que de pronto Jesús estaba en pie en medio de ellos.
¿Mm? Le dijo, la paz sea con ustedes, y dice que les mostró las heridas de sus manos y de su costado. Y ellos se alegraron. ¿Cómo entró? Con ese cuerpo resucitado. Cuerpo espiritual, ¿verdad? Resucitado. Pero pudo entrar. Así que Tomás, todos sabemos de Tomás que no estaba, ¿verdad?, con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le dijeron, Tomás, hemos visto al Señor. Él dijo, no, ¿saben qué? No lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Qué bravo Tomás, ¿no? El Señor, le dijeron los discípulos, sí, ha venido, no lo voy a creer hasta que vea, tengo que ver esa herida y voy a meter mi dedo a ver si es cierto, y en su costado también. Dice que 8 días después, o sea, no fue ahí mismo, fue 8 días después. ¿Se acuerdan que el Señor le había dicho que a María, no me toques todavía, que voy a subir a mi Padre? Tengo que subir a mi Padre primero. 8 días después, los discípulos estaban, y otra vez, ahora sí, Tomás estaba con ellos. ¿Ves qué importante es ir a las reuniones cuando hay reuniones? Porque a veces el Señor se aparece y si no estabas, te van a contar lo que el Señor hizo y te lo perdiste. Tomás estaba con ellos ahora, y otra vez las puertas estaban bien cerradas, y de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos. Apareció y dijo otra vez, la paz sea con usted, y de frente, me gusta el Señor, porque de frente va donde Tomás, lo agarra el incrédulo este. Ajá, así, ¿cómo sabía el Señor lo que había dicho Tomás? Le dice, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Le dice, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, sino creyente. Cree, le dice. O sea que el Señor fue y ahora estaba como que le iba a permitir que lo toque. Tomás dijo, no, Señor, no, ya creo, no, creo. Jesús le dijo, bienaventurados aquellos que sin ver creen, ¿no? Y después en Hechos, el Señor sigue andando con sus discípulos, dice que les estaba hablando acerca del reino de Dios. Este pasaje de Jesús y sus discípulos lo ven en Juan 20, del versículo 19 en adelante. Juan 20, del versículo 19 en adelante. En Hechos 1, Él está hablando con ellos y les dice, ¿verdad?, que van a ser llenos del Espíritu Santo, y de repente ese Jesús que estaba empezó a flotar, vamos a decirlo así, ¿no? Empezó a levantarse en el aire y a subir en el aire, subir hasta que desapareció, dice, en las nubes. Hasta que desapareció en las nubes. Y como dije al principio, vamos a tener que quedarnos aquí. ¿Por qué? Porque esto es todo el fundamento. Hemos visto algunas cosas importantes, como en el caso de Jesús, teniendo un cuerpo resucitado, este cuerpo no está sujeto a leyes físicas como nuestro cuerpo de carne y hueso. Jesús puede entrar en lugares cerrados, puede entrar, su cuerpo no está limitado a las leyes de la física, no está limitado, como vemos, ¿no? Él se levanta y empieza a ir a las nubes. No está limitado no está sujeto a la gravedad. El cuerpo de Jesús no está sujeto a la gravedad.
¿no? Él está a la diestra del trono de Dios, pero cuando estuvo esos días en la tierra, vemos que muchas leyes son rotas, por Él no está sujeto a la gravedad. En el caso de lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, ángeles, que son seres espirituales, y como dijo Jesús, un espíritu no tiene carne y hueso, pero de alguna forma vienen vienen en una misión a esta tierra y toman forma humana. Toman forma humana, estos seres espirituales toman forma humana, tan humana que hasta comen. Vemos que Jesús les preparó desayuno, ¿no? Cuando resucitó, les estaba friendo pescado ahí en la playa. No dice ahí que Él comió, por si acaso, ¿no? Porque también hay que ver la palabra. No dice que Él comió, pero dice que les estaba preparando. Cuando ellos llegaron, el Señor les tenía preparado el desayuno. Así que esto es fundamento para lo que vamos a estar viendo la próxima semana, porque si los ángeles tienen esta capacidad, ¿no?, de venir a esta tierra, entonces la pregunta que vamos a dejar en el aire es si estas huestes espirituales, estos demonios que quieren engañar a la gente, estas autoridades, tienen la capacidad también de venir a la tierra y de también tomar otra forma con el fin de engañar aún hasta los escogidos de Dios. Qué bonito es estudiar la Biblia, ¿verdad? Nos deja a veces con muchas preguntas, nos deja a veces con muchas incógnitas, pero como dije al principio, no estamos tratando de hacer una doctrina, no estamos tratando de torcer la Biblia, no estamos tratando de no sé, de crear algo donde no hay, simplemente la estamos leyendo, la estamos entendiendo y la estamos dejando que ella se interprete a nosotros. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos, una de las cosas que ha dicho Jesús es que voy a decir el pasaje exactamente, en los últimos tiempos, los poderes de los cielos serán sacudidos. Y como dijo Pablo, tenemos una lucha que si nos ponemos la armadura de Dios vamos a poder soportar, dice, ¿no? Soportar el día malo. Así que Dios los bendiga. Espero que podamos tomar la palabra tal como es y con la ayuda del Señor vamos a ver la siguiente semana la segunda parte de esta enseñanza. Amén.